ya. No hay problema, mientras esperamos tenemos un minuto. Es que, doctor, tenía un problema con Moodle. Pasa que se me ha salido, cuando estaba entrando a Moodle, a la aplicación, se me ha salido de la cuenta y he querido ingresar y he puesto mi contraseña y mi usuario bien, pero no entra, doctor. Tienes que hablar con el DITIC. A mí me pasó, pero yo, o sea, no he vuelto a poner mi contraseña y todo normal, pero a mí sí me ha pasado. De todo lo que sea plataforma, tienen que hablar con el DITIC. El DITIC es el encargado de la plataforma. En realidad nosotros no, al igual que ustedes, somos solo usuarios. No somos, no generamos ningún tipo de administración. Entonces, nosotros somos igualmente usuarios y yo, igual que ustedes, tengo un password, entro y tengo se llama mis atributos. Y solamente puedo hacer lo que se está permitido. Todo lo que es sistema tienen que hablar con el DITIC. Por eso hay muchas cosas de los exámenes que no dependen de nosotros. Nosotros colocamos un examen y es la plataforma que se encarga de hacer todo el sistema, ¿no? Entonces, cualquier reclamo o cualquier duda sobre eso tienen que hablar al DITIC. Ustedes llaman al número del DITIC que está, creo que en la guía, o llaman a la secretaria de la universidad, ¿qué se llama? A la recepcionista de la universidad en el teléfono, y ella les indica qué número tienen que dirigirse para el DITIC. Llaman y me dice lo mismo que acabas de comentarme y ellos te van a dar las soluciones necesarias. Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, empecemos entonces. ¿Dónde está mi diapositiva? Pues vamos a iniciar el desarrollo de lo que se conoce como tejidos. En consecuencia, el primer tejido a analizar es el tejido epitelial, porque se considera que es uno de los tejidos fundamentales. Además, es un tejido que tiene características más simples que otros tejidos, entonces es un poco más fácil comprender las características de las estructuras que se conocen como tejidos. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar un poco de cuáles son las características de los tejidos, sus clasificaciones, cuáles son los tejidos fundamentales, los tipos de epitelios. Bueno, de hecho, los epitelios pueden clasificarse los tejidos epiteliales, ¿sí? Pueden clasificarse en dos grupos y esos grupos a su vez se subclasifican y eso vamos a analizar luego. Y vamos a terminar hablando en primera instancia de lo que son los tejidos epiteliales propiamente dichos y posteriormente vamos a analizar lo que son los tejidos, los epitelios glandulares. ¿De acuerdo? Una consulta antes de pensar, ¿se me escucha relativamente claro, bien o muy bajo? Se le escucha bien, doctor. Bien, perfecto. Perfecto, estoy aumentando mi volumen al máximo, pero si saturo algo me avisa. Bueno, empecemos. Aquí está, yo encontré. Salida de... Bueno, de hecho, hasta el momento lo que hemos analizado es la estructura de una célula, cuáles son las características de un elemento celular y cuáles son los componentes de esta estructura celular. Pero en la misma definición de esta estructura habíamos dicho que la célula es la unidad de algo, es la unidad de otro componente. Y ese otro componente que se estructura a manera llámese de elemento o a manera de una sociedad o de una agrupación, es el que se conoce como tejido. Entonces, de hecho, el conjunto o la agrupación de células vendrá a conocerse como un tejido. Y ese tejido, en realidad, al agruparse entre sí o al agruparse con tejidos de otros tipos de células, lo que va a ir a generar son los diferentes órganos, y los órganos a su vez generarán los aparatos y sistemas. Entonces, se dan cuenta que si bien la estructura conocida como célula es la unidad, de hecho, hablar de tejidos es como hablar de un conjunto de unidades que tienen funciones similares a la célula, pero que en sí pueden establecer
comportamientos mucho más, más generales. ¿Sí? Si bien una célula tiene una función específica, pero que está vinculada solo a la célula, el conjunto de estas células conocidas como tejido va a generar funciones que les decía, muy similares o relativas a la función de la célula individual, pero que en su conjunto tienden a mejorar o a alterar, disminuir las características, bueno, ya sea positivo o negativo, ¿no? Alterar, modificar, fortalecer las características del todo, o sea, de lo que se considera como órgano y luego aparato, sistema y del individuo. Entonces, cuando quiero hablar de estos componentes, me refiero de estas estructuras, me refiero a lo que se conoce como tejido. Entonces, ¿qué es un tejido? Ya habíamos indicado que el tejido, de hecho, es la agrupación. ¿La agrupación de qué? La agrupación o el conjunto de qué? Células. De células. Exactamente. Pero ahora, ¿qué características deberían tener estas células para que se las considere dentro de un tejido? Acuérdense, fíjense que dentro del tipo ya hablando de las células en sí, cuando yo tengo células del tipo eucariota o células del tipo procariota y las agrupo, estas se van a comportar de manera diferente. ¿Alguien recuerda cuál es el término que utilizamos para la agrupación de células procariotas? ¿Es colonias, doctor? Exactamente, Micaela. Cuando las células procariotas se agrupan, no forman tejidos, forman colonias, porque son estructuras celulares simples que no están diseñadas para generar una simbiosis con sus semejantes. Lo que no sucede con las células eucariotas, por el hecho que cuando están juntas son similares y tienen características particulares, estas van a ir a conformar una estructura mucho más grande que se conoce como tejido. Pero hay una característica que se debe contar cuando trato de agrupar células, o sea, porque yo agrupo células y no necesariamente estas van a generar un tejido. Evidentemente tienen que ser células todas del mismo tipo, solo células de tipo eucariotas, células evolucionadas, pero hay dos requisitos que deberían tener estas células. ¿Cuáles? ¿Alguno de ustedes ¿alguno de ustedes recuerda o tiene idea de cuáles son esos requisitos que deberían tener las células para generar tejidos? La misma estructura y la misma función. La misma estructura y la misma función. No necesariamente la misma estructura, pero tiene razón en cuanto a la función. O sea, las células deberían Que tener... tengan un comportamiento fisiológico coordinado, doctor. Ya, que tengan un desenvolvimiento fisiológico perfecto. Está más o menos vinculado con la función, porque el desarrollo fisiológico de una célula, de hecho, se alimenta, genera su función, se reproduce y quizá muere. El punto de vista fisiológico está muy vinculado a la función. Entonces, podemos decir fisiológica y funcionalmente iguales. Perfecto. Son dos puntos. Podemos considerarlo como dos puntos, pero muy posiblemente estén englobados en uno. Pero bárbaro. Entonces, tendría que ser 3 puntos. Me falta uno más, que es importante para que las células se consideren como tejidos, que se agrupen como tales. ¿Alguna idea? Que tengan el mismo origen. Exactamente, gracias a los dos. Que tengan un mismo origen. La idea que las células sean afines a algo es que de hecho se parezcan, tengan una misma función. Su compañera nos dijo que tengan un comportamiento fisiológico o biológico similar y que al mismo tiempo tengan el mismo origen. La forma no es muy importante porque de hecho, dentro de un mismo tejido hay células que tienen formas diferentes, ya sea porque están en un proceso de maduración o están en una etapa secretora. Entonces, las formas van a ser posiblemente diferentes, pero el comportamiento biológico y el origen van a ser iguales. Entonces, ese es un requisito. Bueno, entonces, para resumir, ¿qué es un tejido? ¿Ese es un tejido? Sí. No. ¿Es un tejido, sí o no? Sí. Sí. Sí, en serio, es un tejido, ¿no es cierto? ¿Qué tiene? Tiene muchos componentes, ¿sí? Individuales, que son fibras, que son hilos.
y esos deben ser casi iguales. Fíjense que no todos son iguales, deben ser casi iguales y deben comportarse de la misma manera y tener la misma función. Es lo mismo en una estructura, en un cuerpo humano. ¿Sí? Las células no siempre son exactamente iguales ni tienen la misma forma, pero están funcionando con un solo objetivo. Y eso hace que estas células se comporten como un elemento único. Si eso es un tejido, ¿eso también es un tejido? Sí, es un tejido. También. Es un tejido de alguien que estaba en cuarentena y que tuvo mucho tiempo para abrigar su autito. Sí, es un tejido. Bueno, ya fuera de broma, cuando hablamos de los tejidos, nos estamos refiriendo a todas aquellas estructuras que forman parte de un cuerpo y que tienen características de funcionalidad igual. Entonces, si hacemos un análisis en el cuerpo, hay muchos tejidos. Sí, el cuerpo tiene muchos tejidos. De hecho, podemos observar que el tejido nervioso, quizás es uno de los tejidos más delicados y al mismo tiempo el que tiene funciones muy específicas. El tejido adiposo, que no solo sirve para engordar, sino es un tejido que es fundamental para la reserva de energías. El tejido muscular es el que nos da movilidad, el conectivo es el que nos da base y en realidad genera relación entre los otros conectivos. El epitelial es el que nos reviste, el tejido intestinal es el que genera absorción y el tejido óseo es el que nos da soporte. Entonces, hay muchos tejidos y esta lista es relativamente corta, ¿sí? Pero la gran parte de estos tejidos se agrupan en lo que se conoce como los tejidos fundamentales, ¿sí? Mientras yo hago mi reporte biométrico, a ver, ¿alguien me puede decir cuáles son los tejidos fundamentales del cuerpo? Yo, doctor. Bárbaro, dime. Primero Gonzalo. Ya. El tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Así, ¿quién era el que quería participar? ¿Patricia o María? Yo, es lo mismo, doctor. ¿Estás de acuerdo con tu compañero? Sí. Doctor, sí son los principales, pero ahí falta completar, ¿no? A ver, ¿cuál falta? El óseo, tejido óseo, tejido nervioso. No, eso más. Has dicho dos, has dicho falta. ¿Cuáles serían los? A ver, tú repite, ¿cuáles vendrían a ser los tejidos fundamentales? Desde tu punto de vista o tu percepción. Todos, ¿no? Sí. Indícame todos. El epitelial, nervioso, el óseo, el tejido muscular, tejido orgánico. No recuerdo más, doctor. Ya, ¿alguien más que quiera participar? Ahí le faltó el tejido conectivo o conjuntivo. No sé si dijo tejido nervioso. Tejido sanguíneo. Tejido sanguíneo, ya. ¿Cuántos serían en realidad? Porque ya hemos mencionado como 8. Doctor, creo que los tejidos conectivos en sí, como dicen mis compañeros, son 4 los tejidos que tenemos, los fundamentales, como he dicho, son el conectivo, el epitelial, muscular y el nervioso. Después podemos encontrar otra gama también de tejidos que podrían incluirse el cartilaginoso, adiposo, óseo, el tejido sanguíneo y así. Ya sí, como ustedes bien han dicho, hay muchos tejidos, pero de hecho los tejidos fundamentales, su nombre lo dice, son fundamentales. Ahora, ¿por qué hay muchos tejidos en el cuerpo? Porque de hecho hay diferenciaciones mínimas en cuanto a un tejido a otro, porque tienen funcionalidad quizás similar. Quizá los tejidos que son únicos son el tejido nervioso, que hay muy pocas variantes de tejido nervioso. El tejido muscular, que tiene 3 variantes, 4 variantes al mucho, pero todas son quizá muy parecidas. El tejido óseo, que tiene 2 variantes, que es una del cartilaginoso y el óseo propiamente dicho. El que sí tiene muchas variantes es el tejido conectivo. Bueno, hablamos del tejido epitelial que tiene solamente 2 variantes, ¿no? Una de revestimiento y otra glandular. Entonces, ¿se da cuenta? Hay muchos tipos de tejidos, pero los tejidos fundamentales son aquellos que los cuales tienen prácticamente como que el origen de esa estructura. Entonces, hablar de tejidos, por ejemplo, hablar de tejido conectivo
es hablar de tejidos, de muchos tejidos. Dentro de los tejidos conectivos se encuentra el tejido adiposo, se encuentra el tejido el tejido sanguíneo. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de tejido conectivo, quizás es el tejido que más variantes tiene. ¿Sí? Entonces, los tejidos conectivos son los que de hecho tiene más tipos de células dentro de su tejido. Fíjense, aquí tengo un tejido conectivo. Este es un tejido conectivo. Este es un tejido conectivo del adulto. Y fíjense, las manchitas oscuras son células. Y hay diferentes tipos de células, diferentes tipos de núcleos, porque el tejido conectivo, de hecho, tiene como primer componente el componente celular, pero es mínimo. Y dentro de ese componente celular hay una gran cantidad de células que son residentes y otras células que están en tránsito, que están atravesando el tejido. En consecuencia, hay muchas células y diferentes células. Por eso les decía que no necesariamente tienen que ser iguales las células de un tejido. Pero al final, los tejidos, estamos tratando de conceptualizar, de darle una definición clara. Los tejidos vendrían a ser básicamente una agrupación, un conjunto de células, de estructuras celulares, que de hecho deberían ser semejantes en forma, no dice iguales, semejantes en forma. ¿Por qué semejantes? Porque muy posiblemente en el mismo tejido haya células que tengan una etapa más o menos cilíndrica, luego se hagan más o menos rectangulares, y luego se hagan cilíndricas altas, y luego se hagan planas. Entonces son más o menos iguales, hay características que no van a cambiar. Que tengan una misma función, ¿sí? Que su función general sea la misma, y que como tercer requisito fundamental deberían tener el mismo origen embrionario. Entonces, eso, mis queridos universitarios, es un tejido. Eso entendemos por un tejido. Una agrupación, un conjunto de elementos celulares semejantes entre sí, que tienen la misma función. Y su compañera decía, vamos a incrementar en este concepto, que tengan el mismo comportamiento biológico, función, y que deban sí o sí contar con el mismo origen embriológico. ¿De acuerdo? Y ese origen embriológico está muy vinculado a las características, o al tipo de tejido fundamental que se manifieste. Cuando ustedes estudian en embriología cuáles son los derivados de cada capa germinativa, ahí van a de alguna manera comprender dónde por qué de alguna manera los tejidos fundamentales están separados. Les adelanto un poquito. Por ejemplo, el ectodermo. El ectodermo es un tipo de tejido embrionario que de hecho está más vinculado con las características somáticas que nos comunican, que nos interrelacionan con el exterior. Y una de estas características está identificada con el tejido nervioso, porque es el que nos permite comunicarnos con el exterior. Pero al mismo tiempo el tejido ectodérmico también está vinculado con la piel, porque fíjense que la piel, o sea, la epidermis, es una estructura del cuerpo que nos comunica con el exterior. Si bien es un límite, si bien es una barrera, pero al mismo tiempo nos comunica. Por la piel sentimos frío, calor, tracción, dolor. Entonces, estos dos elementos derivan de la misma capa, ¿sí? Por las razones que luego vamos a analizar. Perfecto. Entonces, hablemos de hecho, nuevamente de los que son los tejidos fundamentales. En un principio me empezaron bien, 4, y después ya terminamos en 8, ¿no es cierto? Entonces, los tejidos fundamentales son 4. De hecho, el tejido conectivo es el que más variaciones tiene, como les decía hace un momento. El tejido epitelial, que es el tejido que se divide en glandular y epitelial de revestimiento. El tejido muscular, con pocas variaciones, y el tejido nervioso, que es el que menos variaciones tiene. Entonces, estos elementos, sí, fíjese, tienen características y funcionalidades completamente diferentes. Por eso es que no solamente funciones, sino también muy posiblemente orígenes. El tejido epitelial, dice, cubre la superficie corporal, reviste cavidades y forma parte de las glándulas. Este tejido epitelial deriva en gran parte del ectodermo.
el tejido conectivo, el tejido más abundante del cuerpo, es el tejido que se encuentra por debajo de las estructuras epiteliales, vinculando el epitelio con las estructuras musculares u óseas. El tejido conectivo deriva de lo que se conoce como mesodermo, o la capa intermedia del embrión. El tejido muscular, que está asociado a los movimientos del cuerpo, al mismo tiempo que el tejido cartilaginoso está asociado a la consolidación de estructuras, el tejido muscular deriva también del mesodermo, ¿sí? Pero tiene otras características. Entre las diferencias del tejido conectivo y el tejido muscular, los dos derivan del mesodermo, pero el tejido conectivo, de hecho, tiene más elementos extracelulares que células. O sea, tiene un componente mayor de fibras o de material extracelular que células. O sea que las células no están agrupadas una al lado de la otra como vemos en el tejido epitelial. Y en el tejido muscular tenemos estructuras musculares que sí están agrupadas quizá una al lado de otra y tenemos una materia extracelular relativamente no ausente, pero es poco abundante, ¿sí? Porque de hecho las estructuras musculares, cuando están en buena forma y buenas condiciones, no deberían tener tejidos conectivos ni elementos extracelulares abundantes, porque eso prácticamente generaría un inconveniente en la tonicidad y en la función de la célula. Y por último, el tejido nervioso, que del cual ya hemos hablado, que también deriva del tejido ectodérmico. Ahora, como van a ver en embriología, las diferencias, ¿por qué? Porque yo los podía agrupar, si los dos derivan del mismo tejido, los podía agrupar en el mismo grupo, pero de hecho hay diferentes tipos de ectodermo, diferentes tipos de mesodermo. En el caso del ectodermo, el tejido nervioso deriva de lo que se conoce como la placa neural del ectodermo, que es la parte más interna del ectodermo, mientras que el tejido epitelial deriva de la porción lateral o externa del ectodermo. Pasa lo mismo con el tejido conectivo y el tejido muscular. Cuando hablamos del tejido conectivo muscular, nos vamos a hacer análisis de los que se conoce como somitas, que son estructuras que derivan del mesodermo paraxial, del mesodermo que está al lado del eje del embrión. Y estas estructuras, por una parte, generan un componente que se llama el miotoma. Y este miotoma es el que genera el componente muscular, mientras que el tejido conectivo es todo lo que está por fuera. El miotoma, el esclerotoma y el dermotoma son partes fundamentales del mesodermo paraxial, o sea, el mesodermo que se encuentra más cerca al eje, mientras que el mesodermo lateral y el mesodermo externo se encargan de formar todos los demás componentes de la estructura del embrión. Perfecto, eso lo vamos a dejar para cuando ustedes lleguen al estudio del embrión. Por el momento, lo que necesitamos identificar que los tejidos fundamentales, los tejidos primordiales del cuerpo son 4: el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. ¿Sí? Muy bien para las personas que participaron y tenían razón en esto. Para los demás que participaron, perfecto igual. Si quizá con esto sacamos las dudas, algunos de ustedes me decían, parece que me olvidé alguno. Evidentemente, no es que se olvidaron algunos, lo que pasa es que ya estaban haciendo un desglose de tejidos. ¿Sí? Cuando ya hablo de tejido sanguíneo, tejido muscular, tejido cartilaginoso, tejido óseo, ya estoy indicando parte de otro tejido. Ya no son necesariamente tejidos fundamentales y primordiales, sino podrían ser quizá tejidos fundamentales secundarios, porque de hecho los tejidos conectivos, de hecho, van a madurar en tejidos conectivos especializados y no especializados, y dentro de esos quizás se encuentran los que ustedes acaban de mencionar. Con calma vamos a llegar a esos y a hacer un análisis lo más adecuado posible. Doctor, ¿Alguna consulta hasta este punto? Sí, doctor. Disculpe. El tejido nervioso, entonces, constituye las dos capas germinales, la más externa, que sería el ectodermo, y la media, que sería el mesodermo, o solamente el ectodermo. Solamente, lo que pasa que bueno, eso lo dejamos en embriología, pero de hecho el ectodermo tiene diferentes tipos hay diferentes tipos de ectodermos de acuerdo a la ubicación que se encuentran. Los que generan el sistema nervioso central es el ectodermo que se encuentra más hacia la profundidad, es lo que se conoce como placa neural, es el ectodermo más interno. Mientras que el ectodermo más externo, el que se encuentra revistiendo el disco embrionario, que es el embrión en sus primeras etapas, es el que genera el tejido epitelial. No se da mucho lío en esto, solo les dije como referencia. En embriología hay un tema íntegro,
muy posiblemente lo van a ver en febrero, digo en septiembre, que es el momento. Hola. ¿Escuchan algo? No, nada. Parece que del doctor se ha cortado. Perdón, me quedé sin audio, se me descorrió el micrófono. Perdón. Bueno, entonces continuemos. No reclamen un ratito que me pierdo, ya me extraña. Bueno, entonces habíamos dicho que nos encanta de hecho las estructuras de los tejidos pueden ser muy diversas. Entonces, fíjense ya, para entrar un poco más en tema y desglosar un poquito los contenidos de los tejidos, el tejido epitelial, de hecho, se puede dividir en dos grandes grupos. Uno que es el del revestimiento propiamente dicho, que es la piel, el epitelio externo al que cubre todo el cuerpo, y el tejido glandular, que es el tejido que está más vinculado con la formación que tienen funciones de secreción. Cuando hablo de revestimiento, no solamente estoy hablando del revestimiento que pueda darse a nivel de piel, sino del revestimiento que pueda darse a nivel de cualquier cavidad. El estómago tiene un revestimiento, el esófago tiene un revestimiento, el pulmón tiene un revestimiento, los riñones tienen revestimiento, todo tiene un revestimiento, ¿se dan cuenta? Entonces el tejido epitelial, independientemente de dónde se encuentre la cavidad, es el que genera un revestimiento. Ahora depende de la relación que tenga el tejido epitelial con el entorno para ser de una capa, de dos capas, de tres o de multicapa. Eso lo vamos a analizar luego. El tejido conectivo, como es el tejido más abundante del cuerpo, es el que se va a especializar en diferentes tejidos. Y esa es la clasificación, dice, ¿no? Tejido conectivo especializado y tejido conectivo no especializado. El tejido conectivo especializado, de hecho, es aquel tejido conectivo que en sí tiene características particulares y que tiene quizá funciones muy diferentes al tejido conectivo propiamente dicho. Entonces, podemos mencionar que el tejido conectivo hay varios tipos. El más abundante es el tejido conectivo propiamente dicho, que es el que es como que base para los demás tejidos, el que genera las células para que los demás tejidos quizá puedan mantenerse y generar un incremento de su volumen. Este tejido conectivo puede ser denso o laxo. Denso se refiere a que tiene una matriz extracelular densa, compacta, y laxa a aquellos tejidos conectivos que tienen una matriz extracelular más gelatinosa. Hablo del tejido cartilaginoso, ¿sí? Del cual tenemos tres tipos. Estos tres tipos están muy vinculados a la cantidad y distribución de sus células: el cartílago hialino, elástico y el fibroso. Depende mucho, las ubicaciones son diversas, pero la distribución de sus células en sí es la que les da la característica. El tejido adiposo, que muy posiblemente es el que menos variaciones tiene, porque si celularmente hablando las células son muy parecidas, muy posiblemente haya diferencias en cuanto a tiene algunas variantes, pero más que al tipo de celular, sí es al tipo de componente lipídico que se encuentran en las células, ¿no? Ustedes han escuchado quizá la grasa buena y la grasa mala. Entonces, de hecho, está más vinculado al componente lipídico que al tipo de célula. El tejido sanguíneo, que tiene una variante desde el punto de vista de los componentes. El tejido sanguíneo es aquella estructura, aquel tipo de tejido que, si bien cumple los requisitos, ¿no? Es la agrupación de células que tengan forma similar y funciones parecidas y el mismo origen. Sí, la sangre cumple. Lo único que la sangre es un tejido que no se encuentra, de hecho, agrupado y consolidado como una unidad. O sea, no vamos a ver el tejido sangre como un bloque. El tejido sangre es aquel tejido que está en un estado diferente al de los otros tejidos. Prácticamente no es que esté en un estado líquido, sino la matriz extracelular y los componentes del tejido sanguíneo son mucho mayores, lo que permite que prácticamente se genere un torrente de esa materia extracelular, de ese componente líquido de ese tejido, lo que hace que la sangre aparentemente tenga características similares. Entonces, de manera bastante grosera podemos decir, la sangre es el único tejido fluido
Después los demás tejidos tienen características más densas. Quizá el tejido conectivo laxo posiblemente se pueda considerar como un tejido más o menos fluido. Se ve más como una gelatina, pero no es una estructura sólida. Tenemos luego el oso, que tiene características muy particulares, pero al mismo tiempo está muy vinculado con el tejido cartilaginoso por el mecanismo de formación del tejido óseo. Y al final el tejido muscular y el tejido nervioso. Estas vendrían a ser las grandes familias de los tejidos fundamentales. Es importante llegar a conocerlas bien, clasificarlas y ordenarlas de acuerdo a su importancia. Lo que vamos a hacer hoy, bueno, vamos a tratar de hacer hoy, no vamos a poder abarcar del todo el tema, pero de hecho ya vamos a poder hacer un análisis bastante superficial de lo que son las características del tejido epitelial. El tejido epitelial, de hecho, si yo quisiera definir, creo que su guía les pide lo primero, defina tejido epitelial. Al definir el tejido epitelial, lo primero que vamos a hacer es indicar que el tejido epitelial es un conjunto de células que tienen características similares, función similar. ¿Cuáles son esas funciones? Porque algo tengo que decir diferente a la definición de tejido, que tiene una función de recubrimiento. ¿Sí? Es la función principal 1. El tejido epitelial es la agrupación de células que tienen la función de recubrimiento y además de generar secreciones, en el caso del tejido glandular. El tejido glandular hace algo y lo que hace es generar secreciones. Esa es la función de un tejido glandular. Pero por lo demás puedo complementarle la definición del tejido epitelial con la definición del tejido conectivo, del tejido en general, que son estructuras que tienen función similar y tienen formas similares y además que tienen un origen embrionario similar. Entonces, todo se puede, la definición la puedo quizá adornar un poquito. Cuando hablo de tejido epitelial, de hecho, me debo enfocar, para analizar sus variantes, me debo enfocar en sus funciones. ¿Sí? Porque de acuerdo a la función que cumple el tejido epitelial, podemos indicar que incluso diferenciar la estructura de los componentes del tejido epitelial. Entonces, de hecho, si me voy a la izquierda de la imagen, la imagen que es morada o púrpura, lo que puedo observar que cuando los tejidos son epiteliales, ¿sí?, de protección, de hecho son estructuras gruesas porque están destinadas a generar algún tipo de protección al entorno o a la porción interna. Entonces, cuando hablo de un epitelio de protección, a ver, ¿quién sabe cuál es el epitelio más grueso o la estructura de piel más gruesa? ¿Dónde está la estructura más gruesa? En las palmas de las manos y los pies. Las manos y los pies. ¿Dónde más? Ahora está en el talón. También el talón. ¿Dónde más? Puede ser en la piel del codo. La piel del codo puede ser. Y si hablamos de la cavidad bucal, ¿dónde está la piel más gruesa o el revestimiento más grueso? ¿En las mejillas? En la lengua, en las mejillas, dice su compañero. ¿Lo demás? ¿Quién da más? El paladar, doctor. Acá Daniel, diste en el clavo, en el paladar. Entonces, evidentemente, como ustedes dicen, la palma de las manos y mucho más la planta de los pies tiene un epitelio de revestimiento, pero extremadamente grueso, que más que piel tenemos una no piel, porque las estructuras que generan esa protección son las estructuras muertas, que de hecho ya son las capas más superficiales del epitelio, pero son las que generan esa protección. Entonces, mientras más fricción, mientras más necesidad de elementos de protección requiera, no le llamemos el cuerpo, sino el elemento anatómico, porque de hecho fíjense que la piel es el recubrimiento quizá homogéneo de todo el cuerpo, pero en determinadas porciones del cuerpo tenemos el revestimiento mucho más grueso. Entonces, por eso es que cuando hablamos de protección, el nivel de protección está vinculado a las características de la estructura del epitelio. Más capas, más protección.
Vamos hacia la columna azul, dice transporte transcelular. ¿Qué quiere decir? Que como el epitelio conectivo, perdón, como el tejido epitelial está o se desarrolla sobre un tejido conectivo, de hecho que hay necesidad de que esta capa sea de alguna manera permeable. Entonces requiere que haya partículas, o requiere que partículas de determinados componentes puedan atravesar sus paredes o las organizaciones que las células forman. Entonces, eso genera transporte celular. Es muy, muy común ver que, por ejemplo, cuando se habla de epitelio o de tejido cartilaginoso, el tejido cartilaginoso en sí no genera o no llegan los vasos hasta el tejido cartilaginoso, solo llegan los vasos hasta la periferia del tejido cartilaginoso. Entonces, lo que sucede es que hay ciertas propiedades de los tejidos que permiten que a través de ellos muchos elementos sean vehiculizados hasta otro tejido o hasta el mismo tejido. Entonces, al momento de generar o buscar otra función, vemos que al medio tenemos en la columna verde, que es la de secreción. La de secreción es una función más vinculada a lo que son las glándulas, ¿sí? Las glándulas, de hecho, también se encuentran en la piel o se distribuyen en toda la piel, así que en algunos puntos hay una función mixta, ¿no? De protección y de secreción. ¿Qué genera? ¿Qué tipo de secreciones? Todas las que sean necesarias. Ya pueden ser secreciones extracelulares, intracelulares, glándulas secretoras que emiten sus secreciones al mismo cuerpo, endógenas o exógenas, las que generan secreciones que van fuera del cuerpo. Entonces, hay muchos tipos de glándulas. Normalmente en el tipo de glándula quieren esa resistencia a un desgaste mecánico. Entonces, los acinos de las glándulas o las bolsas de las glándulas, de hecho, están formadas por epitelios simples. Pasamos a lo que es absorción, muy vinculado a lo que es la secreción, porque de hecho es la función en sentido inverso, y los epitelios están siempre susceptibles de que tengan que la función de incluir partículas dentro del cuerpo esté siempre disponible, que es lo que es la absorción, de generar o llevar algún componente de fuera hacia el cuerpo. Y luego la función y receptora, que está vinculada con la relación que tiene la piel con los elementos sensoriales. Les decía que la piel y el cerebro se forman, no solo el cerebro, sino la piel y los órganos del sistema nervioso central o las estructuras del sistema nervioso central se forman de un origen más o menos común, que es el ectodermo. Y todo lo que está vinculado al ectodermo al final tiene cierta cantidad de componentes que estén relacionados a la percepción. Entonces, por eso dice que la piel también es un elemento de percepción, ¿sí? La piel nos hace sentir frío, calor, dolor. ¿Qué más siente por la piel? También pueden llegar a generar algún tipo de, bueno, también sienten electricidad, ¿no? Los estímulos eléctricos, físicos, químicos, de que la piel también recibe. Mientras más delgada sea la capa de epitelio, más receptora será. ¿Por qué? Porque más capas de células sirven quizá como un aislante. Entonces, mientras la cantidad de elementos celulares, de estructuras o de capas de células sea a la menor, entonces los elementos estructurales de este tejido generarán mayor percepción. Ahora bien, si hablamos de las funciones globales de los tejidos epiteliales, de hecho tenemos dos grupos. ¿Y por qué se divide en dos grupos? Porque de hecho un grupo se conoce como funciones generales de los epitelios. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los tipos de epitelios tienen estas funciones. Ahora, existen algunos epitelios que tienen más funciones de protección que otros, y otros epitelios que tienen más funciones de secreción que otros. Pero de hecho, la mayor parte de los epitelios tiene estas tres funciones, un poco más o un poco menos, dependiendo de las características de la ubicación.
A eso llego, ¿y cuáles son? ¿No? Son las funciones de protección, absorción y secreción. A esto llego con las funciones especiales. Hay epitelios que por su particularidad o por cómo estos se comportan con su entorno, tienen funciones muy diferentes. Puede que un epitelio tenga esta función y no otro epitelio no lo tiene. Si hablo de las funciones especiales, de hecho, una de las funciones principales como especiales es la de transporte, que está muy vinculado a los tejidos que están quizá próximos a los tejidos conectivos, la lubricación, la sensorial o sensitiva, la de excreción, la de un factor inmunológico, sostén y nutrición. Entonces, todas esas son las funciones especiales. Hay tipos específicos de epitelios que cumplen con estas funciones particulares. ¿Qué necesito saber? De hecho, que todos los epitelios de manera general tienen 3 funciones: protección, absorción y secreción. Cuando hablo de los epitelios y cuáles son sus características, cómo más o menos quisiera organizarlos de acuerdo a cómo se ve su estructura, de hecho les decía que los epitelios pueden clasificarse en 2 grupos, 2 grandes grupos. Uno que son los epitelios propiamente dichos, que son los epitelios de revestimiento o membranas epiteliales, y por otra parte los epitelios con carácter, los epitelios secretores o los epitelios glandulares. Estos 2 epitelios tienen funciones muy, muy diferentes, aun cuando quizá, si bien los 2 tienen quizá las 3 funciones generales, pero en cada epitelio hay una función que es mucho más fuerte que otra. En el epitelio de membranas, de hecho la protección es la función más relevante, mientras que en el epitelio glandular la función de secreción, excreción o intercambio de elementos celulares es la más importante. Si hablamos de los epitelios tipo membrana, o sea, tipo capas, puedo decir que estos, de acuerdo a la cantidad de capas, pueden clasificarse en 2. Uno que se conoce como los epitelios simples o monoepiteliales, que son los que tienen una capa. ¿Sí? Estos epitelios normalmente se encuentran en cavidades muy internas. Por ejemplo, las puedo ver en los componentes internos del riñón, también los puedo ver en las capas epiteliales que recubre los alveolos pulmonares, también se los ve en la placenta, donde se requiere una abundante generación de intercambio, donde hay un intercambio de elementos, ya sea nutricionales o en el caso del oxígeno, donde haya una necesidad abundante de intercambio. En el caso de los componentes estratificados, como segundo elemento epitelial de revestimiento, son aquellos revestimientos que, a diferencia de los anteriores, tienen muchas capas. De hecho, esas capas tienen hasta sus nombres, ¿no? O sea, vamos a hacer posteriormente un análisis de cuáles son las características de las capas de los epitelios, ¿no? Porque hay diferentes. Tenemos capas que están vinculadas con las funciones de estas estructuras. Estos se conocen como epitelios multicapa, epitelios multiestratificados, ¿sí? O poliestratificados. Por otra parte, si nos vamos al otro grupo, cuando estamos analizando los epitelios glandulares, los epitelios glandulares pudieran clasificarse de muchas maneras, y esta es una de las clasificaciones, la clasificación más sencilla, porque de hecho los epitelios glandulares pudieran clasificar de acuerdo a la cantidad o a dónde generan su aporte de secreción. De hecho, se dice que son exógenas cuando la secreción se lleva hacia afuera o hacia afuera o hacia la superficie, y cuando hablo de endócrinas, cuando las secreciones se vierten directamente al cuerpo, o sea, no salen del cuerpo. Si la glándula se encuentra en un tejido, al tejido vecino. Entonces, estas secreciones están más vinculadas con el comportamiento mismo del cuerpo. Entonces, les decía, en cuanto al epitelio glandular, hay muchas maneras de poder clasificarlos, pero bueno, esta es la manera más simple y más general. Cuando hablo analizando lo que es el tejido epitelial, quiero hablar un poco de las características que tienen y relacionadas con la función. De hecho, fíjese que cuando hablo de epitelio de revestimiento o epitelio
multicapa, estoy viendo aquellas estructuras que tienen una gran cantidad de componente queratinizado, o sea, componente de células córneas en su superficie. Cuando hablo de un epitelio glandular, esta imagen que está al centro, un epitelio glandular es aquel epitelio que, de hecho, les decía, tiene unas estructuras simples, ¿sí? El epitelio glandular, de hecho, tiene una estructura simple, un revestimiento simple que permite el intercambio con su entorno. El epitelio sensorial, que está más vinculado a las terminaciones nerviosas que se encuentran en la capa más superior o superficial de la piel. El epitelio respiratorio, que es muy parecido al epitelio del riñón o el epitelio de la placenta. El epitelio intestinal, ¿sí? Que de hecho no es un epitelio liso, sino es una estructura que es más glandular. ¿Sí? Estructuralmente hablando, es un tipo de tejido simple de una sola capa, monocapa. Bueno, y hasta ahí más o menos las características generales de lo que son los tejidos y las características de los tejidos fundamentales, y una breve introducción de lo que podemos tratar de entender o de encontrar cuando hablemos de lo que son los tejidos o los tipos de tejidos epiteliales. ¿Tienen alguna consulta hasta este punto? Doctor, ¿podría volver a explicar sobre el epitelio sensorial, por favor? Bueno, lo que pasa es que no está dentro del análisis del tema, ¿sí? O sea, es una función que cumple el tejido epitelial, la función de contar con características sensoriales, pero de hecho se estudia, de hecho se estudia este tipo de epitelio cuando se habla de tejido nervioso o cuando estemos analizando desarrollo de la capa ectodérmica, ¿sí? A este punto, y para razones del tejido epitelial propiamente dicho, lo único que podemos decir que sí tiene una vinculación con el tejido nervioso por su origen, y que las estructuras epiteliales tienen propiedades sensitivas, nada más, ¿sí? Ahora, ¿por qué pueden tener propiedades sensitivas? Por el hecho de que en la piel están también otras estructuras sensoriales, como son los tegumentos, ¿sí? Incluso hasta los tegumentos, que son pequeños pelitos, ¿sí? que están, incluso las uñas que se encuentran vinculadas con el tejido epitelial, tienden a generar sensaciones. ¿Sí? Si ustedes generan con las uñas algún golpe en cualquier superficie rígida, ¿sí? La uña les va a transmitir la dureza de lo que ustedes están golpeando. ¿Por qué? Porque tiene aunque no hay un sentido propiamente dicho, pero tienen esa característica. Se dice que por esa misma razón de que el tejido epitelial tiene propiedades sensoriales, se dice que el órgano más grande que tiene el cuerpo es el tejido epitelial, por esas características de contar con ciertas propiedades sensitivas o sensoriales. ¿Sí? ¿Con eso está un poco más claro? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a poner en la plataforma la guía de este tema, y si ustedes se fijan en la guía del tema de hecho les pide que puedan clasificar o puedan ordenar los tipos de tejido. Entonces vayan leyendo un poco en la guía en el tema, o sea, en el libro, en el texto oficial, vayan leyendo un poco sobre los tipos de tejidos, porque de hecho este tejido tiene varios. Cuando hablamos de las características o la clasificación de los tejidos, vamos a encontrar una variedad significativamente grande. Fíjense, esa es toda la clasificación de los tejidos. Entonces, eso es lo que vamos a analizar la siguiente semana, pero me gustaría que por lo menos tengan una idea un poco más que clara, una idea un poco más que básica, para que podamos ir comprendiendo, porque de hecho vamos a analizar cada uno de estos tejidos en varios aspectos: su forma, tipo de células, función y ubicación. Y entonces, si ustedes ya se adelantan y tratan de comprender por lo menos dónde está cada uno de estos tejidos, va a ser mucho más práctico para que ustedes puedan comprender el tema. Se dan cuenta que tenemos mucho por analizar, pero es mucho por leer para ustedes. Así que yo les dejo para que ustedes puedan hacer el análisis respectivo, el análisis inicial de este tipo de tejido. ¿Alguna otra consulta?
Perfecto, si no hay consultas, directamente nos vemos en la siguiente clase. Estén atentos a la plataforma. Gracias, doctor. Hasta luego. Listo, nos vemos, chao, chao. Luego se cuida. Hasta luego. Ahorita, siempre con barbijo, por favor. Tienen un día de encapsulamiento, así que tienen para estudiar histología. No tienen a dónde ir, no hay discotecas. Se cerraron las discotecas. Ni modo, porque ya que no hay discotecas hay que estudiar, no hay de otra, ¿no? A bailar a fin de año. Yo que iba a hacer una. Oh,